la segunda sesión del diplomado. Nosotros vamos a abordar hoy día lo que se entiende por función administrativa, las diversas modalidades que presenta la función administrativa y, como lo dijimos en la clase anterior, al menos la importancia que tiene la función administrativa dentro del cumplimiento de los fines propios. En la sesión anterior nosotros advertíamos que el Estado como tal había evolucionado, ya no se trataba de un Estado centralista, ya era un Estado en el cual estaba la noción de descentralización, pero una descentralización no solamente dentro del marco territorial o político, sino una descentralización respecto de los fines propios o de las funciones propias del Estado como principal ente rector de la administración general para el cumplimiento de esos fines. Y nos hacemos referencia al desarrollo de los diferentes servicios. Entonces, ya el Estado cede a terceros funciones como es las funciones de las comunicaciones, funciones como es las funciones de la salud. Hay una necesidad para cumplir determinados servicios o determinadas obras de realizar contratos con otras personas, en este caso personas de derecho privado. Entonces vemos que hay un cambio dentro de esa política, pero sin embargo, no por haberse dado esa delegación o no por haber entregado esas funciones o esos servicios a entes privados o terceros privados, el Estado pierde su capacidad de supervisar, de fiscalizar que estas personas o estos entes privados desarrollen la función sin que exista algún tipo de abuso o arbitrariedad respecto a los ciudadanos en general. Entonces, son diversas las funciones que cumple el Estado y se buscará solamente resumir dentro de las principales en esta sesión. ¿Por qué es importante conocer las diversas funciones que tiene la administración? Porque en principio el derecho administrativo ha evolucionado y está marchando hacia una especialización. Entonces vamos a ver cómo dentro de los fines propios o de las diversas manifestaciones de la función administrativa vamos a encontrar que ya existe especialización. Una de las manifestaciones de la función administrativa, por ejemplo, es todo lo referente al servicio prestacional. Vemos que ya el Estado ha cambiado, ya no es un Estado centralista, ya las prestaciones en general de servicios están ya entregadas a terceros. Igual en los temas de contrataciones, vamos a ver también la participación de terceros agentes. Pero todo ello, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de cumplir la satisfacción del interés general. En la sesión anterior nosotros decimos que ya hay una nueva concepción respecto a lo que se entiende por Estado. Si bien es cierto, se parte de una concepción tradicional de un Estado en el cual había unas divisiones de poder, en el cual, a pesar de esa división de poder, existiría una teoría del equilibrio de poderes para evitar que alguno de ellos cometa algún tipo de exceso o abuso o en su caso se quiebre el orden jurídico. Respecto a lo que es la teoría del derecho administrativo, ya se habla de lo que son las funciones. El poder es único, el poder es unitario, pero las funciones que desarrolla la administración para cumplir esos fines esenciales son funciones diversas. Y vamos a encontrar funciones de orden legislativo, vamos a encontrar funciones de carácter ejecutivo y funciones jurisdiccionales, pero que a pesar que uno podría decir que hay órganos que son
los que están destinados al cumplimiento de esa función por excelencia, ello no implica que, además de esa función que se tiene de carácter especial, se desarrollen las otras funciones. Entonces, así como indicamos en clase anterior, poder legislativo que tiene la función de dar leyes, sin embargo, dentro de su estructura tiene una función también de orden ejecutivo, tiene una función de orden administrativo, tiene una función de orden jurisdiccional. Nosotros podemos ver que el Congreso se está organizando, tiene sus propias normas, tiene su estructura orgánica, tiene su personal que obedece a determinada estructura orgánica, y eso forma parte de lo que es una función propiamente ejecutiva o administrativa. Se advierte siempre, como en estos últimos días, noticias, que habría una suerte de investigación que se realice con el congresista que es el presidente del Congreso, una función casi jurisdiccional, ¿no? Entonces, no, ya no existe esa teoría exclusiva que decía el Poder Judicial, es el encargado de resolver conflictos, el Poder Legislativo, es el encargado de dar leyes, ¿no? Ya no existe eso, y hay una nueva concepción moderna donde apunta a hablarse más de funciones, y donde se indica de que, si bien es cierto, existe esta separación de poderes, también es cierto que respecto a ellos siempre hay lo que se conoce como la teoría del equilibrio de poderes. ¿Por qué se da todo esto? ¿Por qué se da lo que es el equilibrio de poderes? ¿A qué motiva esa existencia? Con la influencia de la Revolución Francesa, el Estado monárquico tiene un cambio fundamental. Aparece el reconocimiento de derechos que son esenciales a la persona humana, y esto se da en razón que hasta dicha fecha en una monarquía no había un respeto absoluto a las personas, se hacía la voluntad del monarca. Las personas no eran tratadas como personas, sino eran tratadas como cosas, y había una diferencia notable por cuanto al monarca poco le importaba el bienestar de los ciudadanos. Como consecuencia de la Revolución Francesa, las personas vienen a constituir un núcleo esencial dentro de la sociedad, y aparecen conceptos elementales como derecho a la vida, derecho a la libertad. Poco ya se habla de la dignidad, pero en esencia a raíz de ello es que surgen estos reconocimientos a esos derechos. Entonces, la concepción que en ese momento nace acerca de un Estado era una concepción donde existía una división de poderes, pero que a lo largo de la historia se ha venido mejorando, se ha venido buscando que dotar de herramientas que eviten que, a pesar de esa división de poderes, dentro de ellos siempre existan o conflictos o abusos o de alguna manera esta división de poderes sea una especie de instrumento que permita el control de las funciones de cada uno de ellos. Entonces, siempre vamos a ver ya en la realidad que existe una serie de, digamos, supervisión de la labor que realiza cualquier otro órgano del poder del Estado. Por ejemplo, nosotros estamos en un diplomado de Derecho Administrativo donde la esencia o la principal manifestación que se da en el derecho administrativo es el acto administrativo. Perfecto. Entonces, el acto administrativo como tal es una función que la realiza por mandato de la ley la administración pública. Una función esencial de la administración pública. Y se dirá entonces,
¿qué es la administración pública? Pues nosotros, como dijimos en sesión anterior, no podríamos tener una mayor definición en la ley de procedimientos administrativos general de qué es la administración pública, pero sí encontramos establecidas cuáles son todos los organismos que conforman la administración pública. En el artículo primero de la ley, ahí se dice, ¿no? La administración pública está conformada y empiezan los poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, los organismos descentralizados, todos los que hemos visto, hasta los terceros, ¿no? Entonces, las manifestaciones esenciales que tienen estas entidades que conforman la administración pública dentro de las diversas es el acto administrativo. ¿Por qué el acto administrativo es la que tiene mayor relevancia en el derecho administrativo? Por dos situaciones. Uno, porque de seguro que está destinada a resolver una petición. De seguro que está destinado a resolver una petición. O, en su caso, porque sufre efectos jurídicos. Y este es lo que más nos interesa. Va una persona que solicita, por ejemplo, una petición, que presenta una petición respecto a unas pensiones, después de observar todo un procedimiento establecido en la norma, lo que espera él es una resolución. Lo que espera esta persona es una exteriorización de esa voluntad de la administración que le indique si acoge su pedido o rechaza su pedido. Esa exteriorización de esa voluntad de la administración de acoger o de aceptar esa petición o de rechazar esa petición es justamente una exteriorización que está generando efectos en esa persona, en ese magistrado. Si le otorga derecho, a partir de lo que indica en la resolución, esa persona goza del derecho. Si le recorta algún derecho, le cancela algún derecho, también igual se verá afectado, se sentirá limitado, recortado en sus derechos. Entonces, la principal característica, como veremos en futuras secciones, es esa. El acto administrativo genera efectos jurídicos, en sentido positivo o en sentido negativo. ¿Y dónde se da la situación de lo que nosotros consideramos como un ejemplo de lo que es el control o el equilibrio de poderes? Este es un acto realizado por la administración pública, una parte de la función. Pero este acto administrativo, en principio, es un acto emitido por la propia administración bajo un principio de autotutela. Acá existe la autotutela, o sea, yo administración, yo mismo resuelvo las peticiones, no es un tercero, ¿no? Por eso que si uno realiza un análisis ya un poco profundo, lo decidido por la administración no es lo que corresponde de manera definitiva a la solución de un problema. No. Este acto administrativo que emite la administración puede ser objeto de revisión. ¿Pero quién lo revisa? Lo revisa un juez. Ahí se da el equilibrio de poderes como un ejemplo. La administración emitió el acto administrativo. La persona puede sentirse afectada con el acto administrativo. Le pueden cancelar una licencia, le pueden imponer una multa, le pueden imponer una medida disciplinaria, ya sea suspensión, destitución, porque en la forma es un acto que lo está de cierta manera afectando. Y la persona sabe que este acto administrativo corresponde al ejercicio de autotutela de la administración, pero no es la santa palabra.
es una de las manifestaciones que se da dentro de la administración, y él sabe, la persona sabe, que ese acto de administración puede ser objeto de revisión judicial a través ya de una demanda. Esto lógicamente es un proceso contencioso administrativo, ¿no?, donde se le pide al juez, se le pide a un juez que verifique. ¿Qué va a verificar el juez? El juez realiza el control de legalidad del acto administrativo. Eso es lo que realiza. Nosotros vamos a ver en la sesión siguiente sobre los requisitos del acto administrativo, y uno de ellos en especial es que los actos administrativos se emitan con arreglo a la Constitución, con arreglo a las leyes. Perfecto. Uno de los principios esenciales del derecho administrativo es el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene dos manifestaciones. El principio de legalidad se encuentra referido en primer lugar porque la administración solamente puede hacer aquello que la ley le permite. Es el tema de competencia. La competencia de las diversas entidades de la administración pública está determinada por ley. Las entidades de la administración pública no pueden realizar lo que sea el capricho del titular, no. Hay un marco legal y hay responsabilidad, ya sea por el exceso, es decir, hacer algo más de lo que está permitido, de lo que es su competencia, o también por la omisión. En la administración hay faltas, ya sea por acción o por omisión. Y si nos vamos al área penal, de igual manera, ¿no? Hay delitos que se sancionan a la administración pública, ya sea también por acción o por omisión. ¿Y de qué hablamos? ¿Acción o omisión de qué? De esos deberes establecidos en la ley, porque en la administración lo que rige y lo que prima es el principio de legalidad. Va, una de las manifestaciones. La siguiente tiene que ver con el hecho de que sencillamente se tiene que realizar aquello que la ley establece, y está prohibido todo aquello que a la fecha de realización del acto, eso está prohibido o en su caso está sancionado, ¿no? Entonces, que tiene su principio especial en la tipicidad, ¿no? Pero eso es lo que en esencia el juez va a llegar a realizar en un proceso contencioso administrativo. Verificar si el acto administrativo que se le pone en su conocimiento ha sido emitido con observancia del principio de legalidad, con observancia de la Constitución, las leyes, con respeto a derechos fundamentales, pero que en esencia es apego a la Constitución. Eso en esencia. Entonces, ahí ven ustedes cómo opera. Sí. Y para que pase al juez, para hacer un proceso contencioso, previamente debe haber agotado la vía administrativa. Claro. O sea, aquí esto no quería adelantarme tanto, pero obviamente, ¿no? Procedimiento administrativo, creo que una de las sesiones tiene fases, tiene etapas, y también, como es una decisión de la administración que en realidad es una exteriorización de una conducta humana, y el ser humano puede estar incurso en algún tipo de error, siempre su decisión va a ser revisada. Entonces siempre habrá una instancia plural. Entonces, pero será la instancia plural dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Porque así está normado. Ahí, si ustedes están frente a un procedimiento administrativo, lo primero que tienen que hacer es siempre verificar la norma que regula el mismo. A veces hay procedimientos administrativos que están prácticamente en instancia única, donde en teoría uno podría decir sí hay un medio impugnatorio,
pero que en la práctica no es un medio que implique una alzada, sino simplemente es una reconciliación porque es una entidad de instancia única. Por ejemplo, las decisiones que anteriormente se emitían en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando conocía de procedimientos administrativos contra magistrados. Esas decisiones son de instancia única, pero sí se buscó, se pudo que al menos colocar un recurso de reconsideración para de cierta manera darle una forma de un ejercicio de un medio impugnatorio y concluir. Obviamente, concluido el procedimiento administrativo con la decisión final, que generalmente es el ejercicio del recurso de apelación, ya cabe la posibilidad de recurrir pues, ante el contencioso administrativo, ¿no? Y aquí hay dos cositas, digamos, de pronto, porque este módulo no es de proceso contencioso administrativo, pero que es bueno saberlo. Para yo ir al proceso contencioso administrativo, tengo que necesariamente haber agotado el procedimiento administrativo. Entonces, este es el acto administrativo, ¿no es así? Entonces, yo, sobre este acto administrativo, me quedan dos posibilidades: el recurso de reconsideración o el recurso de apelación, ¿no es así? El recurso de reconsideración, contra lo resuelto, también cabe recurso de apelación. Estos dos de acá ya es cosa decidida. Esto es por agotada la vía administrativa. Perfecto. Entonces, eso deben tomarlo en cuenta, porque la resolución que agota la vía administrativa, esta es la que lleva el contencioso.